ilustrar muchísimo más con respecto a la pericia automotriz, el señor Fabricio Javier Abasto, secretario de Planificación de SIDEPA, analista en seguridad vial, perito verificador y de revenido químico, oficial de la Policía de Santa Fe, Argentina. Fabri, bienvenido, muchísimas gracias y pues bueno, el espacio es todo tuyo. Gracias, Lourdes. Eso del señor está en cuestionamiento todavía. Okay. Gracias por la presentación. La verdad que la mejor hora para disertar después de este lado del continente de almorzar, donde todos nos dormimos. Pero bueno, vamos a ponerle un poco de onda para poder despertarnos y que sea ágil esto. Yo creo que no se van a enojar tanto Juan como Dolor. Una pequeña acotación, algunas preguntas que se le ha hecho, como por ejemplo el tema del dígito número 9, que dice que los autos americanos, si constatamos que coincide el dígito número 9, sabemos que el código BIN es original. Y la verdad que no. El dígito número 9 solamente se limita a que en alguna parte del mundo ese código BIN está inscrito. No quiere decir que sea original. Porque imagínense, si yo tengo un código de 17 dígitos, donde hago la ecuación del dígito número 9 y me da, suponiendo que el dígito número 9 sea 9 y justamente me da 9, o sea, quiere decir que es original. Pero si yo a ese mismo código BIN lo replico en otro auto, también me va a dar la ecuación con el dígito número 9. Entonces no quiere decir que si hago la ecuación, el dígito número 9 me da que el BIN sea original. Quiere decir que en alguna parte de este hermoso mundo que habitamos existe, está inscrito. No da referencia de originalidad el dígito número 9. Y con respecto a la utilización del imán, está perfecto lo que dice Dolors, que justamente para constatar de que si hay masilla plástica, le decimos nosotros, donde se troquela la numeración arriba, está perfecto que si no pega pueda haber masilla ahí abajo de la pintura. Pero otra cosa a tener en cuenta, que si se fosfatiza la superficie, también el imán no va a pegar. Y si se cambia la estructura molecular del hierro, porque el hierro es un alótropo que puede modificar su estructura atómica y molecular. Si se modifica, ¿cómo se modifica? Por temperatura. Si la temperatura modifica la estructura molecular por ser el hierro un alótropo y este parte de la aleación de acero al carbono que se utiliza en la automotriz, la base soporte se vuelve paramagnética. Así que a tener en cuenta estas situaciones, porque si se vuelve paramagnética, el imán no va a pegar y quizás no tenga masilla por detrás de la pintura. Quizás solamente haya modificado su estructura molecular por temperatura. Dicho esto, voy a intentar hacer mi presentación y me dirán, por favor, si se está compartiendo o no. ¿Se comparte? Bien, creo que sí, que se está compartiendo. Bien, si se está compartiendo, sigo. Sabemos bien que el delito automotor es un delito transnacional y por ser un delito transnacional se utiliza también para cometer hechos delictivos indeterminados, como puede ser el tráfico estupefaciente, la trata de personas, el tráfico de armas, salidera bancaria, asalto a camiones blindados recaudadores de caudales y un largo etcétera. Dentro de esos delitos también podemos encontrar el tráfico de autopartes de procedencia ilícita, lo que comúnmente acá en Argentina nosotros llamamos los desarmaderos y que en otras latitudes lo denominan los deshuesaderos. Bien, voy a empezar con la parte de lo que es
el tráfico ilícito de autoparte de procedencia ilícita, para después ver el grado de coordinación que hay entre los actores que directa e indirectamente participan de este delito. Bien, hay cosas de las que debemos hablar. Siempre, por ahí decía mi abuela, cuando yo por ahí le preguntaba alguna cuestión que nos querían esconder, porque creía que por la edad que teníamos no debíamos saberla, y a partir me decía, ay, de esas cosas no se habla. Bueno, acá hay cosas de las cuales debemos hablar por la problemática que estamos teniendo conforme a la falta de normativa en materia de tráfico de autoparte de procedencia ilícita. Y cuando hablamos de deshuesadero, hablamos de desarmadero, yo hago la analogía que es como hablar de los trabajadores y las trabajadoras sexuales. O sea, muchos se rasgan las vestiduras cuando hay que hablar de ese tema, pero alguna vez han ido a comprar. Conforme a eso, la comunicación, el marketing y la imagen es un parámetro fundamental para esta cuestión, porque se habla de la transparencia, de la comercialización en sí, y después terminamos viendo situaciones como esta. Un desarmadero donde entra y lo que menos se puede ver ahí es hablar sobre la transparencia. En un congreso nacional que se hizo acá en Argentina, yo hablé de que han mutado muchos mecánicos que han trabajado durante mucho tiempo en la mecánica y han mutado en los que son los desarmaderos o los deshuesaderos. Convenientemente, en Argentina, como en Brasil, sabemos que existen normativas que regulan la actividad en sí. Ahora, conforme a esto, a mí siempre me gustan las normativas que sean regulatorias, no prohibitivas. Ya vimos que las normas prohibitivas, ¿a dónde nos han llevado? Entonces, las regulatorias me parece que son acordes para trabajar esta problemática de lo que es el repuesto automotor de procedencia ilícita. Muchos dicen hay que coartar la actividad lícita, la actividad legal, no se deberían vender los repuestos automotores y esto trae graves consecuencias si lo queremos coartar de raíz, porque sabemos que el comercio va a seguir estando. Entonces, ni dejarlo al libre albedrío, ni tampoco prohibir la actividad. La actividad como trabajo lícito tiene que proliferar. Y ya vamos a ir viendo en el desarrollo de por qué tiene que proliferar en base a los estudios que venimos haciendo desde hace muchos años. Una cosa es tener, como vimos anteriormente, toda una desprolijidad y otra cosa es tener un ambiente prolijo de trabajo. El otro eran talleres donde se tiraban los repuestos en cualquier lugar y estos son verdaderos negocios donde hay empresarios al frente, algunos son mecánicos que mutaron el empresario y aprendieron la capacidad empresarial para poder emprender el rubro con todos los ítems regulatorios que eso demanda. Uno cuando entra a un ambiente de estas características se da cuenta de la estigmatización que se tiene sobre la cuestión de los deshuesaderos y desarmaderos. Otra cuestión comunicacional de la actividad lícita que realizan tanto en Argentina como en Brasil, que son las dos normativas nacionales de las cuales yo conozco. Sé que Colombia también estaba bastante avanzada en el planteo de una norma que regule esta actividad, pero así como existe una cámara de repostero y de ventas de autopartes usada en Argentina, tienen también que modificar un poco el marketing que tienen sobre su rubro, porque bien estigmatizado que está. Es como cuando se habla de desarmaderos, ya le viene a la mente al común colectivo autos robados, autopartes robadas. Y la verdad
que no es así. Uno que ya lleva tantos años en la investigación, desde el año 2004, que empezó a implementarse acá en Argentina la regulación de esta actividad, viene viendo la evolución que han tenido conforme a la actividad lícita sobre estas cuestiones. El marketing es fundamental porque tenemos acá varias casas que no sé por qué se denominan autorrepuesto o repuestos reutilizables El Gitano. Yo no tengo nada con la comunidad zíngara, pero siempre la comunidad zíngara ha estado vinculada al hurto automotor. Entonces, este sistema comunicacional que deben tener las autopartistas de venta de repuestos usados tiene que ser coherente con lo que se manifiesta de manera de propaganda. El diagnóstico es el paradigma y el mito que se tiene sobre un entorno espurio, sobre la cuestión comercial de lo que es el tema automotriz en ventas de autopartes. ¿Cuáles son los paliativos? Y lo que venimos desde el año 2004 allanando lugares, contando 17.844.000 piezas. Después esas piezas van en resguardo del ente de contralor gubernamental que ha hecho ese allanamiento. Después van a los estrados de juzgamiento y esos estrados de juzgamiento dicen no hay piezas identificables, lo cual demuestre que sea ilícita la procedencia. Indubio pro reo, la duda favorece al reo. Entonces devuelva las 17.847 millones de piezas y resulta que a los 2 o 3 años cuando se devuelve falta la mitad de las piezas y ahí nos metemos en un berenjenal terrible, porque después reclama la mitad que le falta de las piezas y al reclamar esa mitad que le falta de las piezas, el Estado tiene que erogar para resarcir económicamente por las piezas que le faltan. ¿Y quiénes son el Estado? Todos los que pagamos, los ciudadanos que pagamos impuestos. Y yo no tengo por qué pagar impuestos por errores que se cometen cuando mis impuestos son justamente para mejorar la seguridad pública, el alumbrado, la limpieza, etcétera, etcétera. Bien, entonces ya sabemos el diagnóstico. Es complejo. ¿Cuál es el paliativo? Y seguir corriendo detrás de la zanahoria. Allanamos acá, se abre otro allá. Cerramos acá, se abre otro allá. Cerramos acá, se corre para allá. Los criminólogos decimos que el delito no se cuarta, que deberíamos, pero no se cuarta. Los criminólogos decimos que el delito muda o muta. Mucha presión acá, se corre. Va a trasladarse a otros lugares. Mucha presión sobre una serie de delitos, muta. Fíjese que a lo largo de la historia empezaron de robar placas de metales de las lápidas de los cementerios a robo automotor y de robo automotor en grandes narcotraficantes. Entonces, del diagnóstico que es complejo, los paliativos seguimos allanando, seguimos gastando recursos del Estado para estar siempre en el mismo lugar porque parece que corremos en círculo, o del paliativo podemos ir al remedio, porque está perfecto que opinemos desde la tribuna hablando en términos futbolísticos, pero también hay que salir a jugar a la cancha. Por eso también queremos plantear el remedio. Y en este partido, nosotros, los peritos, somos directores técnicos porque no tomamos decisiones. Los que toman decisiones son los que están en la cancha, pero nosotros, como especialistas en la materia, podemos decirles, mirá, mete una diagonal, que el otro entre y cabecee y meta el gol. Entonces, a partir de ahí, decimos, bueno, podemos resolver con el remedio. Pero sí poder orientar a aquellos que toman las decisiones. Bien. ¿Cuál sería uno de los remedios que podríamos resolver ante esta cuestión? Bien. El planteo que hemos hecho dentro de SIDEPA es regular todo lo que es el sistema de actividad en el marco
del tráfico de autopartes lícita. ¿Por qué? Porque bajo ese contexto, si yo tengo aquel que puede llegar a adquirir el repuesto nuevo, pero también tengo la parte más baja de la escala social que por ahí no tenga la capacidad de acceder a ese repuesto usado. Entonces, como alternativa, tengo que darle la posibilidad de obtener un repuesto con menor precio, con menor tiempo de prestación, pero sí con menor precio, porque si no, esa escala social por debajo me va a adquirir los repuestos de procedencia ilícita. Por eso decimos que deben proliferar estos desarmaderos o estos deshuesaderos o esta venta de autoparte de repuestos reutilizables, como lo quieran llamar o como lo quieran denominar. ¿Para qué? Para darle una alternativa a aquellos individuos de bajos ingresos económicos que tiene por ahí su vehículo y que trabaja con ese vehículo, a adquirir el repuesto correspondiente, porque yo puedo andar con una puerta abollada, pero no puedo andar si se me sopla la tapa cilindro, se me dobla la tapa cilindro. Entonces, tengo que ofrecerles alternativa, si no ese individuo, con tal de llevar el pan a su casa, me va a ir al repuesto de procedencia ilícita. Si no existiría la demanda, tampoco existiría la oferta de esta clase de repuesto. Entonces, yo tengo un repuesto a 100 pesos nuevo, tengo un repuesto a 50 pesos reutilizable y tengo un repuesto de procedencia ilícita a 300 pesos. Entonces le doy un marco que entre los 300 y los 500 son 200 pesos de diferencia. No hay 700 pesos de diferencia con el repuesto nuevo. Entonces yo le pongo una competencia al repuesto de procedencia ilícita, trabajando mancomunadamente con las cámaras correspondientes que regulan la actividad en lo que es la venta de repuestos usados de procedencia lícita. ¿Y de dónde viene esta procedencia lícita? Desde la subasta o los vehículos siniestrados. En principio, cuando se obtiene de subasta o de vehículos siniestrados, tenemos que tener en cuenta que al momento de salir de la subasta y al momento de salir de la compañía de seguro, tienen que necesariamente ser identificados en sus guarismos. ¿Por qué? Porque una vez que llega al desarmadero, tras que ya tiene una estigmatización el desarmadero, no vaya a ser que compre los vehículos a las compañías aseguradoras o que lo compre en subasta, lo ingrese a sus respectivos negocios, le caiga una inspección y al caerle la inspección encuentre que algunos de los dígitos se encuentran apócrifos o, más gravoso, con pedido de secuestro activo y en circulación. Entonces, conforme a eso, se debería, les digo porque acá en Argentina no se realiza, sí se realiza en Brasil, y ya vamos a ver las diferencias que tenemos con la normativa brasilera, que es mucho más adecuada a la idiosincrasia del trabajo que se realiza en sí con las autopartes reutilizables de procedencia lícita. Sí o sí, o tener un perito que sea empleado de ese desarmadero, deshuesadero o venta de autopartes reutilizables, vaya a ver el lote que compró el titular del negocio, vaya y vea el lote a la compañía de seguro. Identifique con sus respectivos inspectores, que son inspectores de tasación. Lejos están de ser en las compañías de seguro perito en identificación vehicular. Pero por lo menos hacerle saber el perito idóneo de la empresa que están verificando los vehículos del lote que compró el titular del negocio. Y si es de un remate o de una subasta, ya deberían salir con pericias de verificación
En Argentina me estoy refiriendo con pericia de verificación de planta verificadora. No obstante, no está de más que el titular del negocio que va a comprar ese lote en subasta mande también su perito para que la identificación lo hagan entre los dos, entre el perito oficial y el perito privado, y a partir de ahí sepa que va a ingresar esos vehículos a su negocio con la documentación y los guarismos como corresponde. Nosotros dejamos un bosquejo acá de la planilla de la ubicación y del calque de los dígitos identificatorios del automotor, donde decimos dónde lo realizamos, cómo lo realizamos, cuáles son esos guarismos, dónde se encuentra la identificación de cada uno de ellos, y se hace el levantamiento de impronta para saber que en el momento que se adquieren esos lotes, tanto en subasta como en compañía de seguro, tienen la morfología correspondiente, donde tenemos ahí testigos métricos indubitados y una hoja milimetrada de 1 por 1 indubitada. Eso también va a estar a disposición en la página de SIDEPA. Las leyes regulatorias de Argentina. Argentina, la ley regulatoria es la 25761, que regula esta actividad. Fue a partir de un hecho muy trágico, de la cual voy a ser muy breve, que se empezó a trabajar en el año 2003 para la implementación de una ley que normalice la actividad o regularice la actividad comercial de estos repuestos reutilizables. En el año 2003 se produce un secuestro, estaban de moda los secuestros extorsivos. Esos secuestros extorsivos, se secuestra a un joven de 21 años, Axel Bloomberg, donde termina queriendo escapar, y por terminar queriendo escapar, termina muerto por los mismos captores, y conforme a eso su vehículo, la policía lo termina encontrando en uno de los desarmaderos más grandes que había en ese entonces en el país. A partir de ahí se genera, el padre de Axel empieza a generar una actividad por lo cual se deba regularizar este rubro. Conforme a eso, en el año 2004, la 25761, que es la ley que regula la actividad comercial de los desarmaderos, con su respectivo decreto reglamentario, el 744 del mismo año, implementa de que solo 30 piezas y nada más que 30 piezas de todo el automotor siniestrado o puesto en subasta tiene que recuperarse. Esa recuperación lo hacen en base a la observación que tenga el titular del desarmadero, o sea, deja libre albedrío para que el titular de ese desarmadero pueda realizar revisar y decir la cantidad de piezas que puede recuperar de ese vehículo. El elemento identificatorio que va a tener cada pieza es este que estamos viendo acá arriba, que dice Dirección Nacional de la Propiedad Automotor, dependiente el registro que controla esto, que es el RUDAC, el Registro Único de Actividades, el Registro Único de Desarmadero y Actividades Conexas, dependiente de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor, que es el órgano máximo que regula el sistema de identificación y el sistema registral de los vehículos que se encuentran en territorio argentino, tiene la particularidad de tener algunas medidas de seguridad con su código de barra. La normativa dice que tiene que ser autodestructible al momento de la remoción. Y por ahí vemos nosotros que se remueve fácilmente, y si no, se lo terminan dando al usuario en el desarmadero en la mano. O sea, en la práctica esto no ocurre. En el año 2014, 10 años después de la sanción de la ley que regula esta actividad en Argentina, se puso de manifiesto la ley que regula la misma actividad, pero en la República Federativa de Brasil.
La verdad que ellos tomaron la idiosincrasia europea y con algunos matices de nuestra normativa y la mejoraron. ¿La mejoraron en qué sentido? De que ellos recuperan el 95% del vehículo siniestrado o el vehículo adquirido en subasta. Y eso es, la verdad que es espectacular. ¿Por qué? Porque independientemente de que en Argentina se recuperen solamente 30 piezas, pero nosotros sabemos que en la realidad se venden más de 30 piezas. Acá se dice que en Argentina los elementos de seguridad activa no se deberían vender, mordazas de freno, disco de freno, sistema de suspensión, sistema de iluminación, etcétera, etcétera. Pero sabemos que con sticker, sin sticker, se sigue vendiendo igual. Entonces, no sé por qué el RUDAC todavía no ha visto esta situación. Es más, dentro del decreto tenemos una de las 30 piezas que dice carburador, y hoy es raro el vehículo que se pueda encontrar con un carburador. Ya todos son con inyecciones electrónicas, o sea que quedó bastante vetusta esa normativa y parcela mucho la cantidad de repuestos que se pueden vender. Se derrocha mucho que se puede reutilizar y convengamos que los repuestos que no tienen sticker, no se reciclan, se terminan vendiendo igual. Distinto en Brasil se reutiliza el 95% de lo que se pueda recuperar, se recupera, lo demás va a scrap y tiene una buena normativa amigable con el medio ambiente para la recuperación de los residuos líquidos que tiene ese vehículo que va a ser desmontado o desarmado. Un modelo a copiar, siempre decimos que si algo está bien hay que copiarlo, no hay que innovar. No hay que innovar cuando algo está bien, que a nosotros consideramos como SIDEPA que se encuentra bien. Entonces, creemos que se deben copiar los modelos. El Estado de Sao Paulo tomó la idiosincrasia argentina con resguardo de lo que son las normativas europeas, conforme a el círculo donde van a trabajar todos los entes oficiales para que ese repuesto que llegue al usuario tenga las garantías necesarias, no solamente de que el repuesto es de procedencia lícita, sino también que tenga las mismas prestaciones, quizás con menor cantidad de tiempo, pero las mismas prestaciones que si compráramos un repuesto nuevo. Tiene las garantías de los entes gubernamentales encargados de realizar las pruebas necesarias para que ese repuesto cumpla las mismas prestaciones y que no va a haber un siniestro el día de mañana por falla de ese repuesto. Entonces, por una parte, resuelve la seguridad pública en materia de la licitud del repuesto y la seguridad vial, dándole garantías de que ese repuesto va a cumplir las prestaciones que el vehículo necesita al rodar por la vía pública. ¿Y quiénes participan en esto? La adquisición en subasta pública de cualquier organismo, que puede ser del Estado o no, la adquisición por las compañías de seguros, por la cantidad de vehículos siniestrados, los cuales pagan su póliza y se quedan con lo que es el residuo del vehículo. Eso se normaliza dentro de lo que son los requisitos legales. DETRAN, que es la Dirección de Transporte, que regula lo que es la registración del parque automotor, le da la validación. La Policía Civil es auditora y fiscaliza de que en este circuito no tenga ningún impedimento legal ese vehículo que va a ser el proceso de desmantelado, y va a ser la encargada de informar al registro correspondiente para que se le dé muerte jurídica
a ese automotor, que ese automotor ya no puede y no va a circular por la vía pública. La Secretaría de Hacienda y Control de Impuestos va a determinar de que no solamente conjuntamente con la policía no tenga pedido de secuestro, sino también que no tenga ningún impedimento, ya sea por alguna deuda de patente, alguna deuda por algún litigio que pueda llegar a tener en algún organismo civil. Entonces se va conformando todo lo que es un circuito de proceso para que el repuesto llegue de la mejor manera a aquellos entes donde van a trasladar a los desarmaderos y esos desarmaderos van a vender a los usuarios. Esto también va a traer un desarrollo productivo, porque si no, si seguimos manteniendo los desarmaderos y los deshuesaderos, que son una realidad, por lo menos en los países donde yo he visitado, he tratado de interiorizarme y son una realidad, si no le damos un marco regulatorio, van a ser millones y millones, digo millones y millones de pesos que circulan en la clandestinidad, que no tributan ni son productivos, porque el trabajo que dan es mano de obra barata y en negro, mano de obra barata y en negro, donde no se tributa de ningún lado y nadie se beneficia de ningún lado. Entonces, la proliferación de los desarmaderos regulados por una normativa donde sea amigable y donde aquellos empresarios vean de que van a tener un trabajo productivo, van a tener una ganancia medianamente acorde a sus expectativas, van a invertir. ¿Y eso en qué nos beneficia? En el desarrollo productivo, porque van a producir por dándole trabajo directa o indirectamente, no solamente a los trabajadores que están dentro de los desarmaderos, sino también a aquellos que trabajan en las periferias, que ya lo vamos a ver. ¿Y qué se le va a entregar al repuesto? Valor agregado. ¿Por qué se le va a entregar valor agregado? Porque vamos a tener el reciclado de fluidos. ¿Qué es el reciclado de fluidos? Todos los fluidos que tiene el automotor. Aceite, refrigerante, aceite de dirección, ácidos de la batería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y ese reciclado para qué me va a servir? También me va a servir para aquellos individuos de menores ingresos, porque van a poder adquirir no solamente el repuesto para sus vehículos, sino también los fluidos para su vehículo, porque en el reciclado van a encontrar aceites, líquidos de freno, líquidos refrigerantes, etcétera, etcétera, a un menor costo, que van a tener menor capacidad en la cantidad de tiempo, en la cantidad de kilómetros para poder realizar con ese vehículo. Seguro que van a tener menor cantidad de tiempo que si yo compro un fluido de alguna de las empresas líderes que tenemos en el mercado. Pero por lo pronto, de menor calidad, pero de menor costo. Van a tener que hacer el proceso de recambio con mucho menor tiempo, pero le voy a dar la posibilidad de que esos individuos de menor ingreso puedan andar con su vehículo, que vuelvo a repetir, que no solamente puede ser para esparcimiento o para utilizarlo de ir al trabajo y volver a la casa, sino también puede ser un instrumento de trabajo diario para llevar el pan a su familia todos los días. Otra de las prestaciones que te da también regularizar y apostar a que proliferen esta clase de actividades es garantizar las prestaciones de los repuestos. ¿Cómo? Con la producción y el trabajo. Si nosotros ponemos en banco de pruebas todos estos repuestos, porque los sacamos del vehículo siniestrado o del vehículo subastado, que ha sufrido un desgaste
y se lo entregamos así directamente al comprador, el banco de prueba termina siendo el vehículo al cual se le coloca el repuesto. Hoy por hoy, en Argentina, el banco de prueba para esos repuestos que se sacan de los vehículos siniestrados o de los vehículos subastados termina siendo el auto o el camión o cualquiera de los vehículos del usuario. Y no debería ser así por dos cosas. Primero, porque puede llegar a pasar de que tenga un siniestro por el mal funcionamiento del repuesto. Eso sería lo más gravoso porque puede tener consecuencias fatales. Lo otro también que puede ser de que, por ejemplo, las grandes empresas que tienen capacidad logística y tienen sus camiones, que independientemente que puedan tener el recurso monetario para comprar un motor completo, terminan comprando también para ahorrar costos en estos negocios o en estos desarmaderos habilitados. Cuando se lo coloca al vehículo, pero ¿por qué lo compran? Lo compran porque dice, bueno, me sale más barato comprar una planta motriz. No, quizá la planta motriz le sale más caro que comprar los repuestos para ese motor que se rompió. Pero en el tiempo que demoran en reparar el motor que se rompió, gastan más que colocando una planta motriz nueva y quizás la compran en esta clase de comercio y como no está en un banco de prueba puede tener fallas y al tener fallas ya lo que ellos presumieron de que con el ahorro de tiempo ganaban más dinero que reparando el motor que rompieron, termina yéndose el ahorro por el tobogán. Entonces no debe ser el vehículo del usuario, el banco de prueba de los repuestos usados. Para eso entonces vamos a producir personal capacitado que tenga también la responsabilidad de firmar mediante todos los ensayos en los bancos de prueba de que ese repuesto está en condiciones para circular en la vía pública, que va a ser colocado en el automotor y que va a circular por la vía pública sin ningún inconveniente. Donde si hay algún inconveniente, tenemos un responsable que ha firmado, un técnico mecánico, un ingeniero mecánico que ha firmado y que ha puesto en juego su matrícula, por la cual dijo que ese repuesto va a cumplir con las prestaciones que debe cumplir. Y eso se llama producción y trabajo. Trabajo genuino, con producción, con aportes fiscales, de los cuales va a obtener recurso el Estado también. Eso va a volver en impuesto, va a tener recurso el Estado. Hoy por hoy, como estamos en toda Latinoamérica, son divisas que se mueven en la clandestinidad. ¿Y eso qué hace? Que se inyecten en el mercado o en la sociedad de mercado y lamentablemente nos sigue generando más inflación, que la verdad que estamos hasta la cabeza de inflación. El control de scrap, o sea, todo lo residual que no sirva, que ya sabemos que no es reutilizable, la reutilización de ese scrap, porque si no después vemos montañas y montañas de chatarra, de líquidos y fluidos que chorrean, que van a los arroyos, que se tiran en los ríos, que contamina y el gasto después para poder limpiar un lecho de un río, un lecho de una laguna, o para poder limpiar también espacios boscosos por la cantidad de contaminante que puede tener un vehículo que no ha sido reciclado, tenemos islas de vehículos que no han sido reciclados y que están contaminando nuestro planeta continuamente, independientemente de otras cuestiones que no nos atañe ahora porque estamos en el tema automotor. Pero el automotor también contamina y tenemos depósitos de automotores tirados para hacer dulce en este bendito planeta, más en lo que es toda Latinoamérica. Entonces tenemos que trabajar también para eso, porque después nos quejamos de las modificaciones, de los terremotos, nos quejamos de esto y lo otro, a no ser que tengamos los ojos sesgados y digamos que
el cambio climático no es una realidad. Pero tenemos que empezar a colaborar también, por lo menos aportar nuestro granito de arena con estas situaciones. Todo lo que es el control de scrap, lo poco que queda después de haber recuperado el 95% de ese vehículo siniestrado o comprado en subasta, tratar de que todo eso que queda vaya al reciclaje. O sea, tenga un proceso de reciclado y no quede nada librado al medio ambiente. ¿Cómo vengo? Bien. Otra de las cuestiones también que hace a lo que es la periferia, los que se benefician indirectamente de la actividad comercial que puede llegar a tener esta actividad comercial regulada de los desarmaderos, los deshuesaderos o las empresas de venta de autopartes reutilizables, es que van a generar un packaging, ese packaging lo va a tener que armar otra empresa, una empresa que se dedique al cartón, una empresa que se dedique a los envoltorios de bolsa, porque depende del repuesto, va a ir en una bolsa que va a tener un tratamiento anticorrosión, donde va a tener su precinto y va a tener su tarjeta de garantía. El packaging de cartón también lo van a tener que fabricar otros, o sea que dentro de la actividad regulada también se le va a dar trabajo y producción a aquellas empresas que trabajan en la periferia. Y esas empresas que trabajan en la periferia seguramente contratarán personal para que pueda lograr este packaging. Ahora, ese packaging tiene que tener tanto su ficha técnica de cómo fue recuperado ese repuesto, una vez que fue extraído del vehículo, se puso en los bancos de prueba, cómo pasó las técnicas utilizadas en esos bancos de prueba, y la seguridad de que ese repuesto es el que pasó por los bancos de pruebas con las firmas correspondientes de los responsables, y la seguridad en la trazabilidad para que en el camino no me hayan cambiado ese repuesto. Entonces va a generar también trabajo indirecto para aquellas empresas que van a trabajar sobre la periferia de la actividad comercial de aquellos que vendan repuestos reutilizables. Bien. Conforme a todo lo que venimos charlando respecto a el diagnóstico, que es la problemática, conforme a lo que venimos charlando, que es el paliativo, seguir corriendo detrás de la zanahoria, seguir allanando los lugares de esta índole, seguir, y no lleguemos a ningún lado y terminemos cayendo en un embudo. Entonces, ya por lo pronto, tener una idea de un remedio para poder trabajar lo que se puede mejorar, que se puede cambiar algunos matices, se pueden cambiar, pero esa es un poco la idea que desde SIDEPA proponemos. Y otra cosa que les venimos a proponer, o que les vengo a proponer, cuando por ahí me dicen, Fabri, estamos haciendo la revolución pericial en materia de prevención del delito automotor. Y la verdad que para los latinoamericanos, cuando hablamos de revolución, ha corrido mucha sangre. Sabrán bien los mexicanos, los nicaragüenses, los cubanos, los bolivianos, fueron las 4 grandes revoluciones en todo nuestro continente y la sangría que hubo en esa cuestión. Lejos estamos de poder hacer una revolución en materia pericial, pero sí me parece que si le tachamos la R, empezamos en la evolución. Me gusta más esa palabra, decir, empecemos a evolucionar, empecemos a aceptar las nuevas tecnologías, empecemos a aceptar de que dentro de la casa que nos alberga, que es SIDEPA, nadie sobra, todos somos necesarios, pero ninguno es más que otro tampoco. Ninguno más que otro. Siempre digo que SIDEPA es como un poliedro que se conforma de diversas formas y quizá la forma que tiene el otro no es la forma que tengo yo,
pero en ese poliedro encaja la forma del otro, y mi forma no, porque la forma del otro quizás es un triángulo y la mía es un cuadrado. Y justo encaja ese triángulo, porque la estructura necesita un triángulo, y yo no voy a encajar porque tengo un cuadrado. Entonces, creo que en las diferencias de formas que tenemos entre todos, nadie sobra dentro de lo que es la pericia automotriz y esta gran casa que nos alberga, pero ninguno más importante que el otro también. Porque no hemos encontrado, ¿viste? Algunos, yo creo en la parábola del hijo pródigo por ser un católico, y creo que vamos a recuperar aquellos discos que por ahí creen que por tener un poquito más de años en la pericia son mejores que otros. Y yo soy muy consciente de que no tiene éxito el más experimentado, sino que aquel que tiene la capacidad de experimentar. He conocido mucha gente con mucha experiencia, de muchos años, y no ha aprendido nunca nada. Y conozco nobles, muchos nobles, que tienen una capacidad extraordinaria dentro de lo que es la pericia automotriz. Entonces vengo a plantear lo que es la evolución por sobre la revolución, porque hemos pendulado de derecha a izquierda, las revoluciones siempre de izquierda, el plan Cóndor de derecha, y siempre estamos hechos miércoles como sociedad. Como sociedad estamos cada vez peor. Pero creo que en lo que nos toca a nosotros, como peritos en identificación vehicular, estamos generando una evolución. Ya nos hemos hermanado con aquellos matices que podamos tener uno y el otro, hasta con los chicos les digo cariñosamente, que no se sientan ofendidos, de Europa, donde hablamos el mismo idioma. Podemos tener diferencia de partido político, diferencia de equipos de fútbol, pero cuando hablamos de pericia automotriz, hablamos el mismo idioma y creo que tenemos todo un mismo norte. Entonces, desde ese punto de vista, le vengo a solicitar humildemente y pedirle por favor que sigamos evolucionando, que no nos quedemos encerrados en la aceptación de que las nuevas tecnologías vinieron para quedarse y que esas nuevas tecnologías van a preponderar por sobre lo que es la identificación vehicular. Y tratar de arrastrar a aquellos que se quieren quedar en el tiempo y, por supuesto, aquellos nobles que conocen mucho más de tecnología que nosotros, por ejemplo, los que están en mi quinta, tratar de ser también un poco cortés a la hora de enseñarnos esas clases de técnicas. Dentro de lo que es la coordinación, dentro de esta evolución de la cual estuvimos charlando, necesitamos una coordinación. Yo la escuchaba a la doctora Castellón, donde hacía mucha énfasis de la importancia del perito en identificación vehicular. O sea, yo creo que son todos los peritos de distintas materias, pero bueno, estaba hablando específicamente porque el Congreso así lo requiere, de lo que es la identificación vehicular, defender a aquellos entes del Estado que defiendan sus peritos, sea de cualquier materia, que defienda a sus peritos, porque el 99% le puedo asegurar que siente la pericia y siente la pasión por lo que hace, porque somos científicos, por ahí no entendemos qué es izquierda, qué es derecha, qué es arriba, qué es abajo, solo entendemos de ciencia, solo queremos y tenemos hambre de conocimiento para poder identificar. No saben la frustración que sentimos cuando no podemos revelar una impronta. No saben la frustración cuando por los medios electrónicos no podemos extraer el código BIN. Y eso se llama pasión por la profesión que ejercemos. A partir de ahí, creo que como aquellos que participamos como funcionarios públicos en la prevención del delito automotor, también tenemos que promocionar esa prevención. Lamentablemente, hablamos mucho de prevención y hablamos mucho de policías comunitarias, y lo que menos hacemos es comunicar a la ciudadanía de manera de promoción cómo resolver de que no sean estafados en su buena fe ante la adquisición de vehículos de procedencia ilícita. Yo creo que si la ciudadanía más aprende cómo
reprimir o cómo no caer en una estafa con el delito automotor, mientras más capacidad le damos a la ciudadanía, más herramientas le damos a la ciudadanía, menos campo de acción le dejamos a las organizaciones delictivas. Y administrativamente dependemos del Ejecutivo, pero operativamente dependemos del Poder Judicial. Necesariamente dependemos operativamente del Poder Judicial. Y yo creo que es uno de los poderes más importantes de un Estado de Derecho. Pues nosotros podemos estar desconformes, como ciudadano hablo, desconforme del Poder Ejecutivo, desconforme del Poder Legislativo, pero en 4 años o en 6 años podemos tomar la decisión de cambiarlo. No así sucede con el Poder Judicial. Entonces creo que es uno de los poderes, o es el único poder que es la columna vertebral del Estado democrático, de un Estado de Derecho, es la columna vertebral. Y tenemos que trabajar para eso. Porque ya en los años 70 nos hemos hecho los sordos y los ciegos con la problemática que tuvo Colombia. Creíamos que era un problema de Colombia cuando empezaban a proliferar esos grandes magnates de la droga. Y hoy, en el siglo XXI, la problemática endémica es global. Nos hemos hecho los sordos y los ciegos y los mudos porque nadie ha levantado la voz cuando Colombia le coartaron todo el poder judicial. Mataron las mentes más importantes en materia jurídica, pusieron de rodilla al Estado. Y hoy Colombia se pudo recuperar y sin resentimiento de todos los otros estados, a lo cual ni siquiera se manifestaron. Hoy en Argentina, lamentablemente, ese tejido social con la justicia se ha roto. Y espero que no sea así en toda Latinoamérica. Hoy tenemos esa columna vertebral en un Estado de Derecho que debe mantener la matriz de confianza entre la sociedad y el Estado, se ha roto. Hoy hay desconfianza de nuestros jueces más probos. No los meto toda la bolsa, pero la mayoría, cuando los rasgamos un poquito, se le notan las hilachas. Entonces, defiendan a los peritos, ya sean de cualquier materia. La comunicación entre el Estado, que es el contralor de este tipo de delito, la comunicación entre la matriz jurídica y el conocimiento, que es ahí donde entramos nosotros los peritos de identificación vehicular, va a hacer que la comunicación entre los poderes del Estado, el conocimiento de los peritos, la efectividad organizacional. Y quédense tranquilos y les puedo asegurar de que vamos a tener un éxito globalizado en materia de prevención del delito automotor, manteniendo esa coordinación, pero tenemos que dejar un poco nuestros egos de costado y empezar a trabajar en conjunto para dejar una sociedad. Yo por lo menos quiero dejar una sociedad mejor para mis hijos, porque son los que van a heredar esta sociedad por la cual yo lucho día a día de que sea mejor. Porque mal me iría de este mundo sabiendo de que no he hecho nada para dejarle algo mejor. Quizás no pueda, pero por lo menos lo voy a intentar. Y eso es lo que quiero dejar también desde mi pequeño granito de arena para todos los que integramos esta gran comunidad de peritos en identificación vehicular. Bien, quiero dejarle con unas pequeñas palabras de un gran filósofo, comediante, llamado Tato Borenstein de apellido, donde nos pinta de cuerpo y alma cómo está hoy la justicia, lamentablemente, en nuestro país.
merecen ser juzgados. Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Espero que nuestra generación no sea desgraciada. Muchas gracias por su atención y estoy presto a las preguntas. Fabri, buenas tardes. Me toca a mí esta parte contigo. Muchas gracias por... ¿Eso es bueno o malo? No sé, ya veremos. Yo creo que bueno. Siempre creo que hemos tenido un intercambio de ideas muy bueno y además ahorita van a participar los que nos están viendo, los espectadores, con ciertas preguntas. Ante nada, pues muchas gracias por la participación, la ponencia y el tiempo que te has tomado para no nada más el presentar esta ponencia, sino también estar en la organización de este congreso. De manera personal, Fabri, ¿tú crees entonces que para poder seguir con esta evolución en la identificación vehicular es necesario la unión entre todos los que conllevan en una investigación, o cada uno debería hacer como su avance y en el avance mismo ir uniéndose? Mira, yo tengo dos filosofías. Una filosofía de un monje tibetano que dice que solo puede llegar más rápido, pero no más lejos. Más lejos siempre se llega entre todos. Y otra de un gran general que hemos tenido argentino, libertador, el general José de San Martín, que decía, solo sucumbiremos. Unidos, estoy seguro que triunfaremos. Depongamos resentimientos personales y culminemos nuestra obra con honor. Después de culminar nuestra obra con honor, si todavía seguimos teniendo diferencias, volvamos a la diferencia. No hay ningún problema. El tema es que saber, para cuestiones de bien común, creo que tenemos que estar unidos, porque aquel que no se une en una cuestión de bien común es un hipócrita. Si Winston Churchill decía, aquel ciudadano que paga sus impuestos, que manda a educar sus hijos, que es un buen esposo, es un buen ciudadano, pero si no hace algo para que la sociedad o su entorno cambie, es un ladrón de la vida. Si Winston Churchill, que después de Benjamin Disraeli conformaron el gran imperio británico. Independientemente que nosotros tengamos diferencia con los británicos por el tema de Malvinas, pero hay que reconocerle eso. Hay que reconocerle. Claro. Imagínate yo, un argentino, hablar bien de Sir Winston Churchill. Pero ¿por qué no hacerlo? Porque depongo resentimientos personales. Sí, y una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Porque si no, bueno, acaba siendo esta parte del no avance, ¿no? Del me quedo con mi parte sentimental y personal y ya no logro avanzar, ya no logro el llegar más lejos junto con más, ¿no? Preguntan, quisiera saber cómo han reglamentado en Argentina el grabado de la matrícula en los vidrios y cómo hicieron con el cambio de matrículas ahora para las Mercosur. La disposición 608 del año 98, del año 1998, ya determina, por una resolución de la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor, que tiene la potestad para determinar ciertas cuestiones identificatorias para el automotor, ya desde ese año se instrumentó el grabado de la chapa patente o la placa patente, como lo quieran llamar, en los cristales. La norma dice 2 cristales a la derecha, 2 cristales a la izquierda, parabrisa y luneta. Con respecto a la instrumentación de la chapa Mercosur, sale por resolución común
O sea, saben que el mercado común del sur lo conforman Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Venezuela. Son los 5 países que conforman como miembros plenos. Después hay socios, Chile, Bolivia, Ecuador, son socios. Pero dentro de ese mercado común del sur, los 5 países que lo integran, por acordada número 34, decidieron implementar lo que es el patentamiento del Mercosur. En el año 2015 empieza a implementarlo Uruguay y en el año 2016, el 1 de abril de 2016, ya lo implementa por una norma doméstica Argentina. Después en el 2018 fue Paraguay, también en el mismo año Brasil, y a partir de ahora lo único que falta Venezuela, que creo que va a demorar un poco por el contexto económico que está viviendo, y hacer estas modificaciones es una gran erogación de dinero. Dentro de este Mercosur, las leyes en identificación vehicular y los peritos han llegado o han podido llegar a alguna conclusión en conjunto para que todos se identifiquen de la misma manera y con las mismas técnicas, o cada país y cada región va teniendo igualmente los suyos, como los tenemos México, Argentina, España, ¿no? Lo que pasa es que los parlamentarios, como se le denominan a cada representante de cada estado, no tienen en la agenda esto. Y tampoco tendría que tenerlo en la agenda por el hecho de que tendríamos que por lo menos tener las mismas normativas idiosincráticas en materia de identificación automotor. Ponele que, por ejemplo, Argentina tiene una reglamentación. Nosotros tenemos una mesa de 3 patas con una pata más corta, pero no deja de ser una mesa en sí. Uruguay, que es miembro también, ellos no se ajustan a ninguna norma de estandarización internacional. O sea que si no tenemos la balanza equilibrada, muy poco puede hacer el contexto dentro de lo que es el Parlamento del Mercosur. O sea, nos vamos a unir los parlamentarios, pero yo no te puedo imponer a vos como Estado, a vos como a Uruguay, no te puedo imponer, che, loco, a veces se dejan de joder y empiezan a ajustarse a la norma de estandarización internacionales. No, creo que hay una discusión hacia adentro primero de cada Estado. Uruguay tiene que tener su propia discusión, como la tuvo Paraguay, y en ese contexto Paraguay ya en el año 2002 empezó a modificar y hoy tiene un sistema registral, diría que un poquito más ordenado que el nuestro. Con algunos matices, pero bueno, tiene un poquito. O sea, si empezamos a normalizar, a regularizar cada estado, ahí los estados miembros se podrían juntar para decir, bueno, vamos a estandarizar. Mirá, hemos estandarizado más la política pericia, la política científica y técnica en materia de pericia dentro de SIDEPA que lo que son los propios estados. Tratamos de coordinar las mismas técnicas. Yo creo que esto ya trasvasa las fronteras. De hecho, el grupo se llama Peritos Sin Fronteras. Entonces, creo que los técnicos en la materia, si bien podemos trabajar a nivel internacional, tendríamos que empezar a forzar algunas decisiones que se tienen que tomar donde se cocina la cosa, donde se cocinan las leyes. Tengan en cuenta que los grandes cambios generacionales surgieron desde las bases. Nunca surgieron desde la periferia o desde arriba. Entonces, creo que tenemos que, por lo menos, hacer una contemplación de que se modifiquen ciertas normativas para la seguridad jurídica del automotor, que no deja de ser una seguridad jurídica también para el usuario de vehículo, para que el ciudadano, para colmo, el más endeble, que por ahí es lo que a mí me saca de eje, que es cuando llega por ahí una pareja entrada en años, que trabajó toda su vida, durante 40, 45 años, compra su primer autito para hacer su primer viaje de vacaciones y se entera de que el vehículo no está en condiciones, porque tiene numeración apócrifa o porque tiene pedido de secuestro. Pedido de secuestro decimos nosotros, porque por ahí digo secuestro y el otro día en México
En México casi me cocina. ¡No! Bueno, puesta a disposición por la autoridad competente. Y es ahí donde no solo le quitan el sueño de tener el vehículo para irse de vacaciones, lo rompen psicológicamente a esas personas, y son muchas. Por ahí nosotros vemos una, pero quién sabe cuántas hay. Entonces tenemos que nosotros por lo pronto tratar de decirle a la ciudadanía, hacer docencia, donde vayamos a una panadería, vayamos a una venta de verdulería o una venta de regalo. Es decir, qué lindo el vehículo, ¿viste? Buscar, qué lindo el vehículo, che, lo hizo verificar usted. No, ¿cómo es eso de verificar? Pues la gente por ahí no entiende y no tiene por qué entender. Entonces uno tenemos que ir y promocionar. No, eso de cerrarse, que nosotros. ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Cuando me dicen el policía, no, porque nosotros policía, 30 años y te dan gracias por los servicios prestados y te vas a tu casa acá. Y sos un retirado con coma. Tirado. Estás retirado. No te saludan tus camaradas, no te saludan nadie. Y perito vas a hacer toda tu vida. Entonces, generar condiciones de trabajo o generar aplicaciones o generar de la parte cognitiva únicamente para un espacio acotado, que a cada 30 años me van a decir gracias por los servicios prestados y te vas a tu casa sin pena ni gloria, a mí no me parece. A mí dice, no, porque esto es para nosotros solos nomás, porque nosotros... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Terminamos todos en la misma fosa. Y yo por lo menos quiero ser recordado en los ojos de mis hijos o en los comentarios de mis amigos, por lo menos.